Buenos días alumnos, iniciamos nuestra clase virtual en el curso de lenguaje. El día de hoy vamos a ver acerca del lenguaje y sus características. Para ello hay que centrarnos en lo que es el lenguaje. ¿Y qué es el lenguaje? Sencillamente es una facultad propiamente del hombre, es decir, del ser humano. Y esto pues se lo usa como una herramienta para enviar diversos mensajes. Esto es debido a la complejidad que vamos a formar en nuestro cerebro, ¿no? Para enviar diversos mensajes, a diferencia de otras especies que no lo pueden lograr. Así, por ejemplo, Carreter nos indica que el lenguaje es una capacidad de las personas para comunicarse con los demás, mediante signos orales o escritos. Mientras Sapir manifiesta que el lenguaje es un método exclusivo del hombre y no involuntario de comunicar ideas, emociones, etc. Nosotros podemos concluir que el lenguaje es un producto social y una facultad exclusivamente humana. Y esto obviamente surge por la misma necesidad de comunicar algo. Bueno, vamos a ver a continuación cuáles son sus características. La característica del lenguaje. Primero, dice que el lenguaje muestra desplazamiento. Es decir, el lenguaje, como veremos, no está en un determinado punto. Hay que tener en cuenta que el lenguaje siempre va a estar en continuo avance. Es decir, si nosotros vamos a otro lugar, viajamos a otro sitio, ¿no? Vamos a ver que en ese lugar usan como una herramienta para enviar un mensaje al lenguaje. Entonces significa que el lenguaje se va desplazando, no está en un solo punto. La siguiente característica es que presenta una doble articulación. Y eso se debe a que nosotros cuando queremos enviar un mensaje hacemos uso de signos. Esos signos nosotros los vamos a conocer como palabras. Y sabemos que las palabras se pueden descomponer en unidades pequeñas. Esas unidades pequeñas tienen significado y otras no tienen significado. Cuando una unidad tiene significado, está en el primer nivel y se le conoce con el nombre de morfemas. Mientras que las unidades que no tienen significado se encuentran en el segundo nivel, llamados fonemas. Vemos la siguiente característica. Decimos que el lenguaje es innato. ¿Y por qué es innato? Primero, según Chomsky, ¿no? Dice que el lenguaje es un producto de la inteligencia humana creado de nuevo en cada individuo, mediante operaciones que están fuera del alcance de la voluntad o la conciencia. Otro planteamiento, dice Sapir, que el lenguaje es aprendido en su aspecto cultural, es decir, se aprende en la interrelación dinámica de una colectividad humana. En conclusión, podemos decir que el lenguaje prácticamente nace con nosotros, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es una herencia que se va dando generación tras generación y en ese caso vamos aplicándola, pues. Otra característica decimos que tiene productividad y eso se debe a que nosotros vamos a producir siempre diversos mensajes. Generalmente lo podemos ver en el campo de la literatura, cuando de repente vamos a elaborar un cuento, una novela, una poesía, etc. La siguiente característica decimos que el lenguaje es racional. ¿Y por qué es racional? Eso es debido a que tenemos la razón para elaborar un mensaje, ¿no? Y esa razón que tenemos nosotros nos va a conllevar, dentro de ella podemos producir, hacemos uso, mejor dicho, de diversos signos para producir diversos mensajes. Reitero, cosa que en otras especies es muy difícil que lo puedan hacer. Por ende, el lenguaje es racional, por los diversos signos que manejamos para enviar un mensaje. Otra característica también es que el lenguaje es universal, ya que como la misma definición que nos dice el lenguaje es una facultad humana, por ende solamente el hombre lo puede emplear, pero a nivel general, ¿no? Ya se puso el ejemplo anteriormente, si viajamos a otro sitio, vemos que la persona usa un lenguaje para poder enviar su mensaje.
por ende es universal. También decimos que es convencional. ¿Y por qué decimos que es convencional? Por el acuerdo general que ha llegado una comunidad para emplear el lenguaje como una herramienta para que se puedan entender, para que puedan enviar sus mensajes. Por ende, el lenguaje es convencional, o sea, acordado. Muy bien, jóvenes, vamos a resolver algunos ejercicios una vez que hemos concluido esta parte teórica acerca del lenguaje y sus características. Entonces, vamos a resolver estos primeros ejercicios. Bien, la pregunta número 1 dice, ¿es la ciencia que estudia el lenguaje articulado en general? Bueno, en este caso, si estamos hablando de ciencia, entonces hay que buscar qué alternativa nos indica un elemento visto como una ciencia. Primero, la gramática no es una ciencia, es una rama de la lingüística, que en este caso la lingüística sí es una ciencia. Ya, la gramática en este caso se va a encargar de los elementos de la lengua. En cambio, en la alternativa B vemos que sí dice lingüística y estamos afirmando que la lingüística sí es una ciencia que se va a encargar del estudio articulado del lenguaje. Por ende, la respuesta es correcta, la B. La número 2 señala la afirmación correcta con respecto a los asuntos del lenguaje humano. En este caso, vamos a ver, el lenguaje es necesariamente concreto, también puede ser abstracto, ¿no? Si decimos que es concreto, estamos haciendo uso del habla, mientras que abstracto hacemos uso de la lengua. ¿El lenguaje es tripartito? No, el lenguaje no es tripartito, porque presenta dos partes, lengua y habla. ¿Se considera que el idioma no es un lenguaje? Por supuesto que sí es un lenguaje, porque todo lo que implique enviar un mensaje es visto como un lenguaje, así que tampoco es la C. ¿No siempre el lenguaje es humano? Por supuesto que sí, el lenguaje es exclusivamente humano. La alternativa E dice, ¿se considera que el lenguaje es innato porque constituye una herencia biológica? Así es, el innatismo de Chomsky es una herencia que nace ya con cada uno de nosotros. La alternativa correcta es la E. La número 3, unidades correspondientes a la segunda articulación del lenguaje. Acordémonos que es biarticulado. La primera articulación que tiene significado están los morfemas. Y en la segunda articulación que no tiene significado están los fonemas. Así que la respuesta cae de madura. Y la pregunta 4 nos indica que dentro del terreno lingüístico es una característica del lenguaje. Psicofísica tiene que ver con el habla. Es una característica del habla. Lo abstracto o abstracta tiene que ver con una característica de la lengua. Concreta tiene que ver con otra característica del habla. Mientras que personal es muy ambigua esta alternativa como respuesta. Así que la respuesta correcta diríamos que es biarticulado, ya que presenta dos articulaciones. En la pregunta número 5 nos dice, con relación al estudio del lenguaje se puede afirmar ¿qué cosa? Que los animales aprenden su lenguaje. Hay que tener en cuenta que el lenguaje es exclusivamente humano. Generalmente las otras especies manejan la comunicación como un medio de llevar un mensaje. La B dice que lengua es igual a lenguaje. No, porque la lengua es un plano de lenguaje, así que no es lo mismo. Que la lingüística se ocupa de los asuntos del lenguaje articulado, así es. Esa respuesta está en la primera pregunta. ¿Se acuerdan que resolvimos la primera pregunta? La lingüística como ciencia se ocupa de todos los asuntos del lenguaje articulado. Así que la respuesta correcta sería la C. Marquemos entonces. Vamos a pasar a los siguientes ejercicios que tú vas a resolver. Ten mucha suerte, yo sé que tú puedes.